¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 24 de septiembre. Continuando con nuestra serie, hoy tendremos la tercera clase en la que estaremos haciendo comparativas entre la reunificación o la integración de Puerto Rico con España, y en este caso estaremos hablando de el ideal de la estadidad propuesto por el Partido Nuevo Progresista, la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como el estado número 51. No sin antes quiero comenzar, no sin antes acordarles, por favor, que le den like a la página, que dejen sus comentarios en la parte de abajo de la página, sus preguntas igualmente, que nos escriban, lo pueden hacer en cualquier momento que ustedes lo deseen, y también que vayan a la página de adelantereunificacionistas.com. Hay muchísimo que ver, muchísimo que leer, que estudiar, y también se encuentra la aplicación Patreon para aquellos de ustedes que quieran hacerse pues promotores, mecenas, patrocinadores de nuestra asociación para que podamos seguir haciendo vídeos como este y también otros que tenemos en proceso, directos y todas esas cosas. Muy bien, sin más, vamos a dar comienzo entonces hoy a nuestra clase. Vamos a comenzar con la primera diapositiva de la clase, la diapositiva número 1. Vamos a estar compartiendo pantalla. Perdón, entre este servidor y la presentación que tenemos para hacerles. Así es que vamos a comenzar inmediatamente con esto. Voy a poner esto en pantalla completa porque me interesa que podamos tener la oportunidad de ver las presentaciones de lo que estamos haciendo de una manera clara, que podamos entender muy bien de lo que estamos hablando. Aquí tenemos nuestro logo, que siempre lo ponemos, el logo de Adelante Reunificacionistas, Puerto Rico, España, y por supuesto la bandera de la Unión Europea, puesto que España pertenece a la Unión Europea. Nuestra bandera reunificacionista, con la rojigualda española que se nos dio y con el escudo real que se nos dio en 1511. Ahí tenemos el escudo solo. Y estamos utilizando hoy el fondo de las franjas verdes y blancas típico de nuestra asociación Adelante Reunificacionistas. Esta es nuestra tercera clase y hoy vamos a estar hablando de la reunificación versus la anexión. Promulgada, defendida, promovida por el Partido Nuevo Progresista, el PNP, que se funda en 1967. El Partido de la Palma, el Partido del Azul, del color azul. Muy bien. En todas las diapositivas vamos a estar viendo el título reunificación versus anexión, para que no nos olvidemos de lo que estamos hablando. Y comencemos inmediatamente. La reunificación de Puerto Rico con España es superior a la anexión que pretenden los estadistas por los siguientes aspectos. Estos son los puntos que vamos a ver en nuestra presentación de hoy. Muchas de estas cosas ustedes dirán, bueno, pero cuando se hizo la reunificación versus el Estado Libre Asociado, el ELA, pues algunas de estas cosas ya estaban, sí, porque es que se repiten. Tienen relación tanto con el ELA, que es una relación con los Estados Unidos, como con la anexión, que también es una relación con los Estados Unidos. Pero
eso no es todo, hay más. Veremos el aspecto de la representatividad política de los puertorriqueños, las posibilidades económicas de un Puerto Rico español, el reconocimiento de la separación geográfica o insularidad, el aspecto cultural y las posibilidades reales de la reunificación, aparte del apoyo de los ciudadanos. Comencemos con la representatividad política. Con España, Puerto Rico tendrá mejores niveles de participación en la gestión del gobierno nacional. Es decir, Puerto Rico y su gente tendrá mayor poder y peso político dentro de la nación española y una voz más contundente. Esto significa mayores posibilidades de lograr legislación que efectivamente atienda a los problemas y necesidades de los puertorriqueños, según podemos ver en la siguiente tabla. En la tabla 3.1, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, mientras que España tiene 47 millones de habitantes y Puerto Rico un poco más de 2.5 millones de habitantes. Estados Unidos se compone de 50 estados. Muy bien. España no tiene estados. España tiene provincias y comunidades autónomas y ciudades autónomas. Puerto Rico tiene lo que quieren convertir ellos en el estado número 51. Sería el 51 por el número y también por la población. En Estados Unidos hay 102 senadores y 435 representantes. Un Puerto Rico anexado a Estados Unidos tendría por población 2 senadores para 1.09% y 4 representantes para un 0.91%. Mientras que en España no hay 50 estados, hay 53 circunscripciones. Puerto Rico, unido a España, sería la tercera circunscripción por su población. Hay un montón de gente en Puerto Rico, más que en algunas partes de España. En España hay 273 senadores, Puerto Rico tendría 7 senadores para un porcentaje de 2.56%, y también está el Congreso de los Diputados con 365 diputados, de los cuales Puerto Rico tendría 15 diputados para un 4.1%. La comunidad autónoma de Puerto Rico tendría mayor voz en el legislativo de España, perdón. Adicionalmente, el ordenamiento político español tampoco obligaría a ninguna circunscripción a perder representación política para acomodar la reunificación de Puerto Rico. Un detalle que es fundamental para los prospectos políticos o posibilidades de éxito de estas dos opciones políticas, es decir, la reunificación y la anexión. Puesto que en el ordenamiento político de Estados Unidos, algunos estados tendrían que ceder puestos en el Senado y la Cámara de Representantes para acomodar a un Puerto Rico Estado 51. Quiero aclarar que este dato que acabo de decir, que acabo de dar, y está escrito ahí, tiene versiones a favor y en contra. No es palabra final. Además, como comunidad autónoma de España, Puerto Rico sería parte de la Unión Europea y tendría así representación directa en el Comité de Regiones de la Unión Europea como región periférica y de ultramar, por ser una isla separada del continente europeo. Si recuerdan el mapa que vimos en la presentación anterior. Estados Unidos está dentro del continente de América del Norte, Puerto Rico es una isla en el Caribe. Igualmente, Puerto Rico tendrá representación democráticamente electa en la Eurocámara o el Parlamento Europeo, es decir, Puerto Rico estaría participando en el legislativo de España, en los senadores y los diputados, y también estaría participando en la Eurocámara o el Parlamento Europeo. Los hay por ahí que aducen que Estados Unidos no permitiría presencia europea tan cerca de su nación, tan cerca de Estados Unidos continentales. Para esos que así hablan, tenemos el siguiente dato, por si nunca han leído el Almanaque Mundial, un libro que se viene publicando desde el siglo pasado, desde el siglo XX. Y esta es la versión en inglés, viene versiones en todos los idiomas, dado que precisamente es el Almanaque Mundial. En el Almanaque Mundial
aparecen los países europeos con provincias de ultramar en las Américas. En primer lugar tenemos a Francia, la República Francesa. Como pueden ver en este mapa, tenemos a Puerto Rico hacia el centro de la diapositiva y por aquí tenemos a las islas de San Martín, de Anguila, de San Bartolomé y otras islas más, a Guadalupe, a Martinica, ¿ok? Y estas islas son provincias de ultramar de países europeos, o sea, la presencia europea ya está en el Caribe, bien cerca de Estados Unidos. Así es que el argumento de que Estados Unidos no permitiría que Puerto Rico fuera una provincia de ultramar de España es un absurdo. Las provincias francesas de ultramar son la Guyana Francesa en América del Sur, las islas de Guadalupe y Martinica en el Caribe, pero también se encuentran las islas de Mayotte y Reunión en el Océano Índico, frente a la costa del África Oriental, es decir, del lado este de África. Otro país europeo que tiene provincias de ultramar en las Américas es Holanda, los Países Bajos. Provincias holandesas de ultramar, Aruba, la famosa Curazao, San Martín, y también están los Países Bajos caribeños que son Bonaire, San Eustaquio y Saba. Veamos ahora las posibilidades económicas de un Puerto Rico español. Puerto Rico tendría un amplio abanico de oportunidades para la creación de riqueza y prosperidad en el archipiélago mismo. Esto lo habíamos también presentado también cuando hablamos de la reunificación versus el ELA. Veamos una comparación entre lo que esto supondría anexado con Estados Unidos versus Puerto Rico reunificado con España, Estados Unidos, en términos de economía. Condiciones coloniales, restricciones de cabotaje, limitaciones de comercio interestatal. Eso es ley en Estados Unidos. Como Estado de Estados Unidos, Puerto Rico no tendría mayores herramientas o ventajas para la gestión económica. No tendría mayores herramientas o ventajas para la gestión económica que las que tiene en este momento. Esencialmente, no habrá más poderes que los que tiene hoy la colonia de Puerto Rico. Solo lograría paridades en algunas ayudas federales que en su mayoría solo son transferencias otorgadas. Transferencias que tampoco han de crear empleos ni actividad económica sustentable en Puerto Rico, sino que solo estimulan la dependencia y condenan a muchos a la pobreza. Es el mantengo a perpetuidad. La estadidad tampoco permitiría insertar efectivamente a Puerto Rico en la economía globalizada del siglo XXI, ya que no se reducirán los costos de producción asociados a las leyes de cabotaje y el obstáculo que ésta provee al abaratamiento de los costos y reducción de los precios en los procesos de generación de energía y el consecuente aumento en la competitividad de los productos de Puerto Rico. Contribuiría a aumentar el tamaño del gobierno federal en nuestro archipiélago, pero a costa de reducir el tamaño del gobierno local, mientras que obligaría a más residentes a pagar impuestos federales. El que te diga que la estadidad no nos hará pagar impuestos federales, te miente. Estados Unidos no puede tener un estado que no paga impuestos federales, mientras que los otros 50 sí lo hacen. Cualquier puertorriqueño que haya migrado a Estados Unidos puede dar fe de que gana más dinero viviendo en Gringolandia, pero paga tantos impuestos que no le dan para nada. Y es por esto que muchos de ellos prefieren regresar a la isla. La oferta económica de la anexión de Puerto Rico se fundamenta en supuestos pero irreales aumentos federales en las transferencias federales hacia Puerto Rico, calculados en presupuestos futuros que no han sido creados ni aprobados, porque esta es la campaña política de los PNP y los populares, especialmente de los PNP.
que como nosotros estamos acá y no estamos allá, ellos nos dicen, no, que esto es así, esto es así, esto es así. Existen estas transferencias y van a existir estas otras, pero eso ni siquiera, esos presupuestos futuros no han sido ni creados ni tampoco aprobados en Estados Unidos, que es el que estaría soltando el dinero. Estas son transferencias que no existen, así como en bonanzas económicas que tampoco tienen fundamentos. La anexión significa la desaparición total de créditos contributivos para empresas manufactureras del exterior y su consecuente salida de la isla. Se irían estas empresas que tenemos ahora. La anexión implica para Puerto Rico la transformación de una economía del mantengo subsidiada que subsiste principalmente a base de transferencias federales, subastas de obras públicas, generación de deuda, empleos y contratos de gobierno. Esto es una carga y un gasto adicional al erario federal que muchos de nuestros conciudadanos estadounidenses del continente ya han denominado welfare state o estado del mantengo y que han expresado que no estarían dispuestos a asumir, porque a los que les estarían cobrando para darnos el dinero sería a ellos. Basta ver el comentario que el General Accounting Office, el GAO, hizo cuando en marzo del 2014 consideró los gastos de la estadidad de Puerto Rico. Y esto es una cita del GAO de marzo del 2014. Escuchen bien, los cambios relacionados al gasto en programas federales y en la legislación tributaria federal bajo la estadidad podrían provocar cambios económicos y fiscales en Puerto Rico. Esos cambios podrán tener un efecto a su vez en los niveles de gastos e ingresos federales. Sin embargo, se desconoce el carácter preciso de esos cambios. Como la estadidad causaría muchas modificaciones importantes para el futuro de Puerto Rico, tanto el Congreso como los residentes de Puerto Rico tendrían que considerarlo con mucho cuidado. Cierra la cita. Y esto no es un invento ni de José Lara ni de Adelante Reunificacionistas. Esto salió publicado en la prensa de Puerto Rico y la de Estados Unidos, en su versión original en inglés, cuando el GAO hizo esta presentación en marzo del 2014. Veamos ahora cómo serían las cosas con España. Nada de condiciones coloniales, pues no sería una colonia, sino parte integrante de la nación española, sin restricciones de cabotaje ni limitaciones de comercio interestatal. Puerto Rico tendría libertad de entrar en tratados comerciales con otras jurisdicciones desde la plena soberanía de España e igualdad política con el resto de las comunidades autónomas españolas. Al igual que la comunidad autónoma de las Islas Canarias, el Puerto Rico español tendría un constitucionalmente reconocido régimen económico y fiscal, es decir, un REF, y este ofrece libertad comercial de importaciones y exportaciones. No tiene monopolios del transporte. Está libre del movimiento de mercancías. Tiene exención de ciertos regímenes tributarios al consumo y también tiene subsidios en el transporte aéreo entre la isla y la península. Adicionalmente, como parte de España, Puerto Rico formaría parte, eso es un typo, en vez de para debería decir parte de la Unión Europea, el segundo mercado más grande del mundo, fundamentado en libre circulación de capitales, personas, bienes y servicios. Cuando hablamos de libre circulación, estamos hablando de todos los países que son miembros de la Unión Europea, no de España solamente. Tendrá la capacidad Puerto Rico para comerciar con el resto de los mercados del mundo. Dentro de la Unión Europea, el Puerto Rico español sería una región ultraperiférica de la Unión Europea, por lo que Puerto Rico tendría disponibles leyes aduaneras, arreglos comerciales, estatutos fiscales, la creación de zonas francas, legislación agrícola y pesquera, suministros de materias primas y bienes de consumo. Que alguien, por favor, me encuentre dónde en los
programas del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista e incluso del Partido Independentista Puertorriqueño, aparece algo parecido a esto. Que alguien me lo busque y me lo encuentre y me lo demuestre, por favor. En adición a acceso a fondos estructurales, fondos de cohesión y toda una serie de programas para el desarrollo económico, todas ellas herramientas que permitirían el desarrollo del capital nativo. Cuando decimos el capital nativo, hablamos del capital de Puerto Rico en y para Puerto Rico. El resultado, poder crear en Puerto Rico una economía con manufactura, servicios, turismo, exportaciones, agricultura y poder obtener mayor diversidad de productos a menores costos. Una verdadera economía y no una falsa economía a base de transferencias federales, subastas de obras públicas, empleos o contratos de gobierno. Vamos a ver ahora el aspecto del reconocimiento de la separación geográfica o insularidad. Y aquí vuelvo a repetir, esto salió en la presentación anterior cuando hablábamos del ELA. Veamos Estados Unidos. La anexión de Puerto Rico no ofrecería ventaja o compensación alguna por la separación geográfica de la isla. Tales provisiones no existen en la Constitución ni en el ordenamiento de Estados Unidos. Un estado de Puerto Rico sería un territorio no contiguo, no pegado a la nación americana continental, lo mismo que pasa con los estados de Hawái y Alaska. Estos son estados que aún con su poder político sufren las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje no son solamente para Puerto Rico y no tienen reconocimiento alguno ni trato preferencial por razón de esta desventaja económica y social de la separación geográfica. Y en el caso nuestro, separación geográfica, además de insularidad, porque somos una isla. Veamos entonces desde el punto de vista de España. Sin embargo, la reunificación de Puerto Rico con España sí tendría un claro reconocimiento de su separación geográfica o insularidad. La propia Constitución española ya reconoce las particularidades de sus jurisdicciones separadas geográficamente, las Islas Canarias, las Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de África. Esto le permitiría al Puerto Rico español, al igual que ya ocurre con Canarias, el establecer un régimen fiscal o contributivo particular para compensar por la separación geográfica y sin tener mayores restricciones para comerciar con el mundo. En otras palabras, España no hace como Estados Unidos, que trata a todos los estados, a los territorios, a las posesiones de igual forma, de igual manera. España no hace eso. Asimismo, la Unión Europea también reconoce a las regiones ultraperiféricas y de ultramar que forman parte integral de algunos países miembros de la Unión y les concede un tratamiento especial del tipo preferencial porque no es igual, hay una desventaja. Por tanto, para compensar por esa desventaja tiene que haber este tratamiento especial de tipo preferencial. ¿Cuál es el propósito? Pues resolver las necesidades extraordinarias de inversión, legislación, políticas de desarrollo social y económicas para atender así de forma más eficiente aquellas deficiencias y desventajas que pudieran derivarse o atribuirse a su aislamiento o insularidad. Dentro de Estados Unidos continentales puede haber comercio llevando cosas de un estado a otro, y de hecho lo hay. Dentro de España hay comercio igualmente dentro de una provincia a otra, dentro de una comunidad autónoma a otra. Y es más fácil. Mientras que cuando estamos hablando de estados, en el caso de Estados Unidos, o territorios como Puerto Rico, que están separados geográficamente del continente, pues eso crea unas necesidades particulares. Y Estados Unidos no tiene ningún tipo de compensación particular para ayudar con estas situaciones, mientras que España sí las tiene. Y se prueba porque tiene las Islas Canarias, las Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Veamos entonces el aspecto cultural. Estados Unidos. Cultural e históricamente, Puerto Rico tiene muy pocas cosas en común con Estados Unidos, más allá de lo que ya ha sido unilateralmente impuesto sobre la isla luego de la invasión de 1898. Acción de Gracias, Thanksgiving, el Día del Veterano, el 4 de julio, Independencia de los Estados Unidos, Santa Claus, cosas así por el estilo. Pero Puerto Rico no comparte idioma, costumbres, tradición, idiosincrasia, historia o lenguaje histórico ni personalidad de pueblo con Estados Unidos. Así se explica el constante antagonismo que ha sufrido la puertorriqueñidad y el ser puertorriqueño dentro de la relación colonial con Estados Unidos. Los propios estadounidenses frecuentemente reconocen que el puertorriqueño no es su semejante, que es otra nación y otra cultura. Es por eso que llaman inmigrantes a los puertorriqueños que residen en Estados Unidos continentales. Ellos son anglosajones, mientras que el puertorriqueño es netamente hispano. Una cultura la cual los estadounidenses ocasionalmente ven como inferior y por la cual hasta se sienten amenazados. Estados Unidos es una nación multicultural, pero no multinacional, y tampoco desea hacerlo. Desde ese dilema de identidad cultural se desarrolla un antagonismo que, tras más de un siglo, no ha de caducar con una posible estadidad y que virtualmente extermina con toda posibilidad de anexión. Con España es todo lo contrario. Desde el 1508, cuando se funda la isla, Puerto Rico fue concebido, creado y forjado por los propios españoles como un pedazo de España en el Caribe. Antes de la invasión de 1898, todos los puertorriqueños sabían que eran completamente españoles y que Puerto Rico era España. Por lo que la reunificación de Puerto Rico con España en nada afectaría la cultura e idiosincrasia de los puertorriqueños. No tenemos que dejar de ser puertorriqueños para reunificarnos con España. Pero sí nos tenemos que asimilar completamente a la americana si queremos ser Estado de los Estados Unidos, empezando por hablar inglés. Siendo España una nación de naciones, es decir, una nación multinacional, que Estados Unidos no lo es, la reinclusión de Puerto Rico en nada atentaría o amenazaría a España o a los españoles. Porque es que ser puertorriqueño es otra forma de ser español. Españoles puertorriqueños, como españoles gallegos, españoles catalanes, españoles vascos, españoles valencianos, españoles andaluces, españoles canarios, españoles mallorquines, españoles de Ceuta, españoles de Melilla. Muy parecidos culturalmente a los canarios, los puertorriqueños en nada les restan a la diversidad de España, como tampoco atentan contra la unidad nacional de España. Estados Unidos es un país racista, España no lo es. Por lo contrario, la reunificación de Puerto Rico complementa y fortalece a España, ocasionando un aumento en su enriquecimiento y nivel de influencia culturales a ambos lados del Océano Atlántico. Dentro de una nación de 47 millones de personas, la aportación de Puerto Rico se crece y hace más relevante, haciéndola más importante. Se revaloriza la posición geográfica de la isla, ya no como el puente entre las Américas que se decía antes y que nunca se materializó, sino como un enlace, la puerta entre América y Europa, pero sobre todo al renacimiento de la América española. Cuando decimos el renacimiento de la América española, no estamos hablando del Imperio Español, no estamos hablando de que todos los países de América tienen que volver a ser parte de España. Nunca dije eso. ¿Cuáles son las posibilidades reales de la reunificación? Hablando de Estados Unidos. Pues realmente la anexión no tiene posibilidades reales algunas de materializarse. Estados Unidos nunca ha tenido la intención de anexar a Puerto Rico. 125 años aquí, lo hubieran hecho hace rato si lo hubieran querido. Asimismo, los puertorriqueños jamás han apoyado la anexión mayoritariamente. La anexión nunca ha logrado más del 52% del favor electoral.
una opción que precisa una mayoría abrumadora a nivel local, tan solo para ser considerada por el Congreso Federal. Históricamente ha sido el Senado Federal el más opuesto a tan siquiera considerar medidas relacionadas a la anexión de la isla. Resulta que para Estados Unidos, la anexión de Puerto Rico alteraría la distribución de las bancas en la Cámara de Representantes Federal, por lo que los estados estarían muy reticentes a aceptar esa anexión. Atenta contra las exenciones contributivas de ciertos sectores comerciales de Estados Unidos, el dinero, que es lo que mueve la nación americana. Atenta contra los intereses de sectores económicos que dependen de las leyes de cabotaje y poseen un gran poder político, y económico, como las uniones, algunos estados y ciudades portuarios, compañías de transporte y astilleros. Implicaría un gasto adicional a un gobierno federal ya endeudado, lo cual, aunado a las pocas posibilidades de desarrollo económico, constituiría un hueco en el bolsillo del gobierno federal, drenando sus recursos. No ofrece ventaja alguna a Estados Unidos. El dinero que nos sacan a través de las leyes de cabotaje, del mercado cautivo y de muchas otras cosas. Dentro de una nación de más de 300 millones de habitantes, se diluye la aportación de Puerto Rico con 2.5 millones, haciéndola insignificante. Además de que la aportación es en español. Ofrece riesgo de aumento en la inestabilidad política y violencia anti Estados Unidos. La anexión ofrece riesgo de aumento en la inestabilidad política y violencia anti Estados Unidos. Atenta contra el balance de poder entre los distintos grupos demográficos del país y la mayoría blanca, entre comillas, anglosajona, que controla las esferas de poder. La estadidad que se ha vendido a Puerto Rico realmente no existe. El cuento de la estadidad es para los pobres, donde había una bonanza de ayudas sociales, es totalmente falso. Esas supuestas ayudas solo fomentan el mantengo, desincentivan la cultura del trabajo, el empresarismo y en nada ayudarían a fortalecer la economía de Puerto Rico y crear verdaderas oportunidades. Seguimos recibiendo esas ayudas federales. Pero Puerto Rico está en las mismas o peor. La anexión es formar parte de Estados Unidos, una nación que se fundó sobre el esfuerzo individual de sus ciudadanos y empresarios. Una nación que depende de la fortaleza económica de cada uno de sus estados. Un estado pobre, como el que llaman a Puerto Rico, no es una buena adición a la unión que conforma a Estados Unidos. Con eso del estado pobre tenemos que tener cuidado. Si Puerto Rico hubiera sido tan pobre como siempre se la pasan diciendo por ahí, los americanos nunca hubieran venido. Ellos no se meten en donde no hay dinero. Convirtieron la isla casi completa en una finca de azúcar, matando su agricultura diversa. Cuando eso no les funcionó, entonces convirtieron el mercado de Puerto Rico en un mercado cautivo. Nosotros somos el cliente número uno de los Estados Unidos, de sus productos. Y tenemos las leyes de cabotaje. Mientras que con España, la reunificación de Puerto Rico con España sí tiene posibilidades de materializarse. Repito esa frase, sí tiene posibilidades de materializarse. Tenemos una cultura, tradición, idiosincrasia, historia, abolengo histórico y personalidad de pueblo comunes con España. De ellos vinimos, de ellos salimos. No existe, por tanto, un antagonismo entre Puerto Rico y España como lo existe en Estados Unidos, sino una muy fuerte afinidad. Somos todos hispanos. La reunificación de Puerto Rico con España no alteraría distribución de las bancas ni en el Senado ni en el Congreso de los Diputados de España, ni tampoco en el Parlamento Europeo. Ninguna jurisdicción tendría que ceder nada. No atenta contra las exenciones contributivas de ciertos sectores comerciales españoles.
Siendo Puerto Rico un archipiélago de islas, fortalecería la gestión marítima. No implicaría un gasto adicional al gobierno español que promovería el desarrollo económico de Puerto Rico y no un mantengo perpetuo como el que tenemos ahora. Y nos siguen predicando y nos siguen prometiendo tanto estadistas como estadolibristas. Ofrece múltiples ventajas comerciales de turismo y de intercambio cultural a España. Dentro de una nación de 47 millones de habitantes, la aportación de Puerto Rico no se diluye, sino que promueve el comercio y la economía españolas. Al no haber antagonismo, no habría inestabilidad política y violencia antiespañolas. No existe un balance de poder entre los grupos demográficos en España, como lo ocurre en Estados Unidos, así que la reunificación de Puerto Rico con España en nada afecta a España, que es una nación multinacional. Veamos ahora el tema del apoyo de los ciudadanos. Estados Unidos. Para la anexión de Puerto Rico en Estados Unidos, nación a la que Puerto Rico ha pertenecido por más de un siglo, no hay ningún tipo de apoyo a nivel de pueblo, gobierno, gobierno político o gobierno institucional. Realmente tales apoyos son inexistentes. Hay algunos políticos estadounidenses que hacen vagos pronunciamientos esperando recibir alguna donación para su comité de campaña, un mundano quid pro quo, que dicho sea de paso, de acuerdo con el ordenamiento político de los Estados Unidos, es una práctica ilegal. Una vez estos señores reciben ayuda en sus campañas y salen electos, todas las promesas que hicieron quedaron en el aire. ¿Cuántos presidentes no dijeron que ellos apoyaban la estadidad para Puerto Rico? El presidente de los Estados Unidos no le da la estadidad a Puerto Rico. El presidente firma una decisión del Congreso, porque es el ejecutivo el que ejecuta. Esos mismos políticos estadounidenses no han hecho ni harán nada para adelantar la anexión. Algo parecido ocurre con la población general en Estados Unidos, donde no existe apoyo significativo alguno hacia la anexión de Puerto Rico como un estado. En todo caso, las expresiones de muchos de esos estadounidenses es que rechazan y hasta menosprecian la posibilidad de una anexión de Puerto Rico. Ni la diáspora o el exilio puertorriqueño que vive en Estados Unidos apoya mayoritariamente la anexión de Puerto Rico, tampoco. España. Por el otro lado, la reunificación cuenta con el apoyo y es generalmente acogida con entusiasmo entre los españoles. Realmente, la opinión de los españoles hacia la reunificación de Puerto Rico con España es generalmente muy positiva. Es notable el conocimiento que ellos usualmente demuestran sobre la historia y la actualidad de la isla, porque la quieren, porque sienten y padecen por ella todavía y por su gente. Niveles de entendimiento y afinidad que son muy raros entre los estadounidenses, a pesar de más de un siglo de relación. De manera casi silvestre, la idea de un Puerto Rico español crece en la madre patria y entre su gente. Ya existen allá grupos de ciudadanos y políticos que se han manifestado a favor de la reunificación de Puerto Rico con España. También existen asociaciones reunificacionistas españolas que colaboran con nuestro movimiento en Puerto Rico. Esto es un fenómeno que no ha ocurrido ni ocurrirá en Estados Unidos. Esta presentación de la reunificación versus la anexión tiene un bono especial, un adendum. Esta clase no estaría completa sin la información que presentamos en este adendum. En 2022, el ex promotor de la estadidad para Puerto Rico de origen ruso y naturalizado estadounidense, Alexander Odyshelidze, publicó un libro en inglés titulado America's Last Fortress. Dicho libro fue mencionado en la prensa de Puerto Rico
pero nadie cubrió nada de los importantes asuntos que presenta este autor, quien fuera, como he dicho, un fuerte promotor de la estadidad para Puerto Rico por 30 largos años. Odysseylitze escribió artículos y libros sobre Puerto Rico, se reunió personalmente con miembros influyentes del Congreso en Washington, D.C., así como también con el actual presidente Joe Biden. Recomiendo seriamente la lectura de este libro para que conozcan mejor los asuntos de la anexión de Puerto Rico con Estados Unidos. Y he aquí unas puntualizaciones de dicho libro que nos salieron en la prensa traducidas al español. Pero que nada, esta es la portada del libro para que vean que estamos hablando de una realidad. America's Last Fortress de Alexander Odysseylitze. Lo que voy a leer ahora es una traducción al español de unas puntualizaciones presentadas por este autor en dicho libro. A pesar de los múltiples referéndums y millones de dólares que se han gastado, el estatus territorial de Puerto Rico ha cambiado muy poco desde 1917. La razón más importante para esto podría ser que mucha de la influyente gente de negocios, quienes dicen públicamente que les gustaría que Puerto Rico se convirtiera en un estado, realmente no desean que eso ocurra. Numerosas decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos han sentenciado que los puertorriqueños no tienen derecho a su autodeterminación y que solamente el Congreso de Estados Unidos puede decidir el estatus político del territorio. Dice por ahí el presidente, no. La comisionada residente, no. El gobernador de Puerto Rico, no. Que solamente el Congreso de Estados Unidos puede decidir el estatus político del territorio. Durante las elecciones del 2020, casi la mitad de los votantes de Puerto Rico no eligió a la estadidad como su estatus político de preferencia. Fue por esta razón que decidí no apoyar a la estadidad, dejar de apoyar la estadidad a Alexander Odysseylitze. Continúa él. Muchos puertorriqueños que ahora viven en Estados Unidos no favorecen a la estadidad, lo mismo que sus oficiales electos, demócratas en su mayoría. El gobierno de Puerto Rico es totalmente dependiente de las transferencias federales, que al día de hoy bien van por encima de los 10 billones al año y que están cerca del 50% del presupuesto fiscal corriente de la isla. La operación Manos a la Obra de Muñoz Marín hace décadas estableció a las corporaciones de Estados Unidos como los árbitros principales de tanto el estatus político de Puerto Rico como de su economía. Estas no son palabras mías, repito, son palabras del autor. El PNP advocó por la estadidad explícitamente, pero creo que su fundador, Luisa Ferré, lo apoyaba para poder tener control del proceso de manera tal que Puerto Rico no se convirtiera en Estado de la Unión nunca. Se rumoraba que su patrimonio, el de Ferré, patrimonio neto, circundaba los cientos de millones de dólares. Pues en aquel tiempo, si Puerto Rico se hubiera convertido en un Estado, la mitad de la fortuna de Ferré iría a parar al gobierno federal a su muerte. Esto no gustó a sus herederos, así que utilizaron el negocio de la familia, es decir, su poderoso imperio de las comunicaciones, para promover la oposición a la estadidad. Muchos millonarios miembros del PNP se pronuncian a favor de la estadidad, pero pueden ir en contra de la idea si parece que esta puede convertirse en una realidad. En las elecciones del 2020, el gobernador proestadidad del PNP ganó con solamente el 32% del voto, lo que significa que, al corriente, el 68% de los puertorriqueños no quieren a un gobernador estadista
y rechazan al partido estadista. Muchas de las corporaciones estadounidenses que se beneficiaban de la sección 936 en Puerto Rico usaron sus billones de dólares libres de impuestos para invertir fuera de Estados Unidos y algunas usaron sus ganancias para financiar cabildeo anti-estadidad, tanto en Washington como en Puerto Rico. Estas corporaciones se encontraban en Puerto Rico no por la sección 936, sino por el talento altamente cualificado y barato que dicha sección les proveía. Hablemos de las farmacias. Personal profesional altamente cualificado, ganándose unos sueldos de porquería que no se ganarían en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo. Así que ¿quién no se va a quedar? No se va a querer quedar aquí hasta que las 936 fueron eliminadas. La mayor oposición a la estadidad es de los ardientes defensores de ella en público, aun cuando trabajan tras bastidores para frustrar su progreso. No muchos millonarios puertorriqueños desearían entregar la mitad de su fortuna al gobierno federal, que es lo que sucedería si Puerto Rico se convierte en un estado de la Unión. Los residentes de Puerto Rico que se benefician de la Ley 22 son los oponentes más feroces a la estadidad, dispuestos incluso a gastar millones de dólares para asegurar que la estadidad no ocurra, porque con la estadidad se les acaba el guiso. Todas estas notas han sido tomadas de las páginas 11 a las 59 del libro America's Last Fortress, Puerto Rico's Sovereignty, China's Caribbean Belt and Road, and America's National Security, según aparece en el copyright del libro. El autor, Alexander Odyshelidze, el copyright es del 2022 y fue publicado por Management LLC Publishing Division. Hasta aquí nuestra presentación. Aquí está la sección de preguntas y respuestas que siempre van a ver al final de estas clases. Quiero que vean esta presentación más de una vez. Quiero que hablen de ella con amigos, familiares, compañeros de trabajo, con todo el que usted quiera. Que den sus impresiones, sus opiniones y escuchen las de ellos. Y les invito encarecidamente a que dejen tales preguntas, tales comentarios, inquietudes en la parte de abajo de la página. Nuestra próxima clase será reunificación versus independencia, donde haremos un análisis como el que ya hicimos del ELA y del PNP, estadidad, la anexión. Ahora lo haremos con la independencia. Así es que se les invita a todos a que participen activamente viendo estas presentaciones, dejando sus comentarios y sus preguntas, que son muy valoradas, y nos veremos la próxima vez. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho que hacer, y no me he olvidado de los directos. Esos vienen por ahí. Este ha sido José Lara, portavoz y presidente de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 24 de septiembre. Por favor, sean felices, cuídense, quiéranse mucho. Nos veremos la próxima vez.